quisiera empezar por si puede identificar cuál es el reto más grande que le hace manejar esto de la emergencia de salud pública. Pues, establecer un equipo de trabajo definitivamente, aunque yo conozco el departamento, creo que lo conozco por la experiencia que tuve en el 2009 al 2012, conozco el departamento, establecer el equipo de trabajo. Y entonces la otra cosa que fue bien y que se mantiene todavía vigente en los medios de comunicación es pues las cosas estas contenciosas, ¿verdad? Las situaciones públicas que han generado investigaciones. Afortunadamente, hoy, gracias a Dios, hemos podido mover muchas de las personas porque eran personas de confianza, pero esa ha sido de las cosas que se mantiene, ¿verdad?, viva en este momento donde realmente tenemos que seguir trabajando en favor de establecer un equipo para trabajar la situación hasta el COVID-19. Pero yo diría que esas son las dos situaciones, básicamente establecer un equipo de trabajo de forma rápida y tener que lidiar con la situación particular de lo que heredamos, ¿verdad?, la situación de las investigaciones, ese tipo de cosas, pues definitivamente importantísimo. Y he dicho desde el primer día que vamos a hacer todo lo necesario y vamos a someter toda la información necesaria, pero coge un montón de tiempo. Así que esos son los dos issues más importantes, o por lo menos los de mayor reto en este momento. En términos del equipo de trabajo que me menciona, ¿cuánta gente más o menos ha salido y ha podido reclutar? Bueno, la parte más importante, créanlo o no, es la parte de comunicación. Así que ese para mí fue en el 2009 y lo sería en el 2012, la parte de comunicaciones, poder comunicar al país de forma eficiente, formalmente estructurada, lo que el pueblo necesita hoy. No es básicamente promoción, sino particularmente información para que la población pueda tomar las decisiones correctas. Y yo creo que en la medida en que hacemos eso y lo seguimos haciendo y mejoramos, pues la población disminuye su ansiedad, sigue las reglas y producimos un buen esfuerzo para Puerto Rico. Doctor, usted había fijado en la fecha pico para el 8 de mayo, el coronavirus. ¿Sigue siendo esa fecha como la fecha pico? Si nos puede compartir un poco cómo llega a esa fecha. Pues mira, yo he sido bien claro de dos fechas. Hablé de abril 15 y hablé de mayo 8. Con la data, ¿verdad?, que hemos dicho también que es limitada, y eso lo dije desde el primer día, conforme a la discusión que tuvimos con el presidente de los Estados Unidos y el equipo de trabajo del CDC. Definitivamente esa data y el Task Force, particularmente el doctor Reyes y la doctora Marcia Cruz y el equipo que ellos tienen, hicieron una proyección, ¿verdad?, utilizando un modelo de probabilidad probabilístico, y nos dan esa información que ha sido genial, que ha sido fenomenalmente importante para Puerto Rico. De la misma forma dije que la información que nos daba el gobierno federal nos decía que el punto de referencia era abril 15. Interesantemente, eso cambió, fue abril 12. Pero básicamente comentaba todo el mundo de la información o de la importancia de reconocer ambas fechas. No solo abril 15, sino también mayo 8. ¿Por qué la importancia de abril 15? Nosotros estábamos insertados en la discusión con los otros 50 estados más los territorios, y si nosotros comunicábamos una urgencia menor a la que tiene todo el mundo, nosotros no íbamos a ser parte de la distribución de bienes, particularmente equipos que son necesarios, equipos protectivos, equipos como ventiladores y reactivos para hacer nuestras pruebas. Así que yo utilizaba abril 15 porque era el marco de referencia que nos había dado el gobierno federal, y yo no podía decir que tenía menos necesidad o menos. Mayo 8 es la fecha que nos dio la data que tenemos. Así que básicamente hacía esa referencia. ¿Cuál es el valor de esta información? Esta información básicamente lo que nos ayuda es a planificar, ¿verdad?, a planificar y utilizar nuestros recursos de forma eficiente. En la medida en que nosotros podíamos aplanar la curva, que era importante, lo que implicaba no era que íbamos a tener ninguna persona sin necesidad de servicio, pero íbamos a poder tener los recursos necesarios para manejar la población que potencialmente iba a tener que ir al hospital e infectarse de forma severa, ¿verdad?, con síntomas severos. Por esa era la importancia. Así que hemos tenido la determinación del toque de queda en Puerto Rico ha sido bien importante porque hemos podido aplanar, ¿verdad? Y fue el toque de queda antes que cualquier otra jurisdicción, aplanar un poco la curva. Y hoy podemos decir que la utilización de hospitales está por debajo de lo que tienen otros estados. Hoy podemos decir que tenemos ventiladores para llenar la necesidad del país hoy. Así que
eso ha sido bien importante, ¿verdad? Las personas seguimos enfocados en las pruebas. Yo estoy más enfocado, sí, importante, pero estoy enfocado más en el concepto de cómo mantenemos esa curva baja, cuestión de que los recursos que tengamos, en la medida en que tenemos una persona infectada severamente, lo podemos manejar. Pero doctor, precisamente el doctor Juan Reyes en esta semana menciona que los casos siguen en aumento y que debe haber 9.000 contagiados sin la prueba. El pico debe ser 1.200 confirmados en algún punto. Eso no choca con el mensaje que se ha estado diciendo en los programas de que se aplanó la curva, que estamos bien, estamos en otros sitios. No. Hemos dicho que por cada uno positivo que tenemos, y lo dice el doctor Reyes, y nos ha educado en esa forma, y lo dice el gobierno federal, particularmente la CDC, por cada uno positivo hay 10 personas contagiadas. Por eso se habla de, nosotros teníamos hasta ayer 903 y que deberíamos tener 9.000 personas cargando el virus. Definitivamente el 80% de esas personas lo cargan y no tienen síntomas, que es el problema que hemos comunicado anteriormente, y por eso la importancia del distanciamiento físico-social, porque el 80% de esas personas que definitivamente pueden tener el virus no van a tener síntomas, pero pueden cargarlo y pueden llevarlo y contagiarlo a una persona que esté débil inmunológicamente, ¿verdad? El viejito de más de 65, la persona con condiciones crónicas como condiciones cardiovasculares, respiratorias. Así que sí es el mismo mensaje que hemos enviado. Entonces la modificación que se hace, porque lo que se hizo fue una modificación, era para reflejar una necesidad que era imperante para nosotros, particularmente desde la perspectiva de salud. Dar cabida a que los médicos en su periferia pudieran trabajar, los laboratorios en la periferia pudieran trabajar. ¿Por qué? Porque podemos manejar muchos de los casos, el 80% de los casos, en la periferia y no llegan al hospital. De la misma forma hablábamos de los pacientes con condiciones crónicas. Muchos de los issues que pasaron la primera semana eran la repetición de sus medicamentos, medicamentos controlados. Y entonces, en la medida en que el médico en la periferia, tomando todas las provisiones necesarias, maneja a ese paciente está estable. Si se infectara, definitivamente va a estar sólido como para manejar su situación. Así que estas cosas se han hecho de forma racional, estructurada, y es lo que se llama estratificación, definitivamente, y esto se sigue discutiendo de día a día, ¿verdad? Pero básicamente esa es la razón, esas son las razones por las que se hace lo que se hace. Doctor, ¿es correcto decir o reclamar que estamos con otros estados cuando somos la jurisdicción con menos pruebas en Estados Unidos? Bueno, nosotros tenemos hoy el 40% de los hospitales utilizados, el 60% de las camas están vacías. Nosotros tenemos camas de intensivo, nosotros tenemos 700 ventiladores disponibles para nuestra población. Así que los números están ahí. Esto no es cuestión de bien importante. La decisión que tomó la gobernadora fue empírica, y lo dije desde el primer día. Las primeras 2 toques de queda fueron lo que se llama en inglés un gut feeling. Es un sentido común, un sentido de responsabilidad social, porque no había información la primera vez y había limitada información la segunda vez. Así que las decisiones del toque de queda lo hace una gobernadora, y la historia se lo tiene que reconocer así, que es la decisión de política pública más importante que toma Puerto Rico para propósito de proteger a nuestra población. Así que definitivamente sí queremos más pruebas, y vamos a seguir haciendo pruebas. Y queremos ver cuando nos llegue la vacuna, ¿verdad? ¿Verdad? Posiblemente en el otoño, a principios de la Navidad, deberíamos, ¿verdad? Esa es la esperanza, porque entonces sí ese esfuerzo debe ser importante, que es la vacunación de todo el mundo para ganar inmunidad. Doctor, ¿ya sabemos cuántos positivos han recuperado? Sí, lo tenemos, no lo tengo conmigo, te pongo a Michelle, porque si esa información es importante, la tenemos, inclusive en la discusión que tuvimos con la gobernadora ayer, lo vamos a poner en la plataforma, en el dashboard, para que la gente también lo pueda ver. Pero sí, tenemos data, y lo importante de esto, como ustedes saben, es accesar a ese individuo que se recupera, para entonces poder pedir la pinta de sangre, porque se está utilizando en algunos de los estados, ¿verdad? Científicamente se está utilizando los anticuerpos que se desarrolla una persona para proteger a otra persona. Así que sí. El paciente está reaccionando a donar esa sangre. Perdóname. Los pacientes que se han recuperado están donando. En ese proceso estamos para accesarlo a través nosotros tenemos un sistema de telecomunicaciones, ¿verdad? Para accesar a todas esas personas. El punto de referencia va a ser 14 días desde la prueba positiva.
porque básicamente en ese momento deberíamos tener una persona sin ningún síntoma. Tendríamos que hacerle la prueba otra vez confirmatoria, otra vez para garantizar que no está enfermo, pero definitivamente todo ese proceso en este momento se está trabajando para garantizar el que podamos accesar a ese paciente y utilizarlo para ayudar a los otros que se puedan infectar de forma severa. ¿Quiere decir que ya tienen esos datos que ya tienen el sistema de contact tracing o cómo estamos con eso? Tenemos trabajando en el contact tracing. Ayer tuvimos reunión con la Asociación de Alcaldes y la Federación de Alcaldes. Hoy se le entrega a los presidentes la lista de todos los municipios que le corresponden, ¿verdad? La Asociación y Federación. Y la lista incluye personas infectadas por cada municipio. Se le va a dar nombre, apellido, dirección física y teléfono para que ellos también puedan trabajar en necesidades particulares en la periferia y poder ayudarnos a nosotros a hacer el contact tracing. Pero eso se discutió ayer y se va a hacer hoy. Eso fue un cambio, porque ayer ellos estaban diciendo que incluso iban a ir a los tribunales, que Salud les había dicho que por ley IPA no le podían dar esa información. Y por ley IPA hubo una modificación de HHS, Human and Health Services, el Departamento de Salud Federal, donde establece una regulación y libera a los estados y a los territorios, no de su totalidad de la IPA, pero hace una enmienda y un explicativo. Nosotros lo discutimos con nuestro sistema jurídico legal, ¿verdad? Los abogados del Departamento de Salud, y entonces hicimos un documento para que cada alcalde lo firme, que es un compromiso de cómo van a utilizar la información. Te voy a poner como ejemplo. Yo no podía dar la información si no los instruías o lo orientabas de que no la pueden publicar o que no le pueden limitar el paso a la persona, ¿verdad? O grabarlo. Ese tipo de cosas, ayer lo discutimos en detalles, tanto con el presidente de la asociación como el de la federación. Estaba Carlos y el de San Lorenzo, el de la asociación, el presidente de la asociación. Se me fue. Sí, de San Lorenzo, que hemos trabajado y me disculpa, pero es que pero nos discutimos y habían otros alcaldes más, tanto de la asociación como de la federación, para propósito de discutir sus preocupaciones, y uno de los compromisos que hicimos ayer es que nos vamos a reunir todos los lunes a las 3 de la tarde para discutir las particularidades de cada municipio y sus necesidades. Otra cosa, en los informes que está publicando el Departamento de Salud, hay un renglón que son pues, precisamente los municipios, si tienen historial de viaje o no tienen historial de viaje, está sintomático o con síntomas, pero hay un número que dice no se tiene el dato, y este número cada vez es mayor. ¿Por qué? Lo que pasa es que nosotros hay unas pruebas que no tenemos resultados, ¿verdad? Hubo en Puerto Rico uno de los, podría decir, problemas o situaciones que se generan, es que cuando se empezó a hacer la prueba en la molecular PCR, se cogía la muestra en Puerto Rico y se enviaba fuera de Puerto Rico. Esa prueba que reclamaban que iban a tardarse 5 días, hay pruebas que 14 días después no han llegado, que hemos tenido que llamar a la persona por su ansiedad y hacérsela localmente. Así que eso es uno de los factores. La segunda cosa que tiene que ver con la data que dice que no tiene un municipio adherido o en relación, eso tiene que ver con la disfuncionabilidad o el proceso de comunicación con el departamento en la fase inicial, donde se mandaba a hacer la prueba, pero no se cogían los elementos importantes dentro de lo que se llama Patient Under Investigation, que era la forma, y sabemos que era una forma súper compleja. Así que muchas de las veces no se completaba de forma, ¿verdad? No se completaba, y entonces se enviaba la prueba con la ansiedad de querer hacer lo propio. No estamos hablando aquí de hacer nada mal, sino con querer hacer lo propio, pero entonces no se completaban todos los elementos de la forma. Cuando llegaba el resultado, no podíamos hacer el pareo. De la misma forma hablamos con Quest, porque cuando Quest le notificaba a Salud, notificaba positivos y negativos. No tenía nombre, no tenía número de contacto, no tenía número de orden. Así que esas cosas, la misma primera semana, el segundo o tercer día, nos sentamos con Quest para garantizar que ellos entendían la urgencia y la importancia de tener la información para poder hacer el pareo. Así que todas estas cosas se han trabajado en el camino. ¿Será posible en algún momento tener datos de historial sobre los casos, por ejemplo, si son pacientes de asma, son diabéticos, son mujeres embarazadas? En la medida en que nosotros depuramos nuestra información, ¿verdad? Yo ayer hablaba de uno de los reclamos que se hizo tanto en Nueva York como en Chicago, en Illinois, que era en relación a raza.
porque tanto los latinos como los negros era desproporcional el número de las personas muertas relacionadas a COVID. Inclusive discutíamos ayer que posiblemente en relación no a raza, sino puramente, bueno, una vez más, esto es hipotético, no puedo garantizarlo, pero muy probablemente pueda ser relacionado a dos otros factores, porque sabemos que tanto el negro como el hispano están más propensos a condiciones crónicas y la otra cosa, pobreza, básicamente condiciones o acceso a los servicios de salud. Así que sí, en la medida en que nos movemos, queremos depurar más la información, vamos aprendiendo. Créanme que todos los días discutimos cosas que podemos hacer mejor. Secretario, ¿se podría pensar que hay una dependencia en las pruebas rápidas más que en las moleculares? ¿Por qué? Son más accesibles. Nosotros conseguimos 200,000 pruebas rápidas. Las moleculares, por más que hemos hecho la pelea, ¿verdad? Comparado con los otros 50 estados, tenemos la limitación de los reactivos. Así que sí, el Departamento de Salud mejoró su oferta para generar cerca de 400 por día. Inclusive aquí frente al departamento hay una línea de primeras respuestas, policías, se llegan 50, 60 carros, tenemos un servicarro para hacer las pruebas, para garantizar las primeras respuestas. Y entonces uno de los laboratorios privados, Toledo, que estaba haciendo 250, generó le dieron lo que llaman un kit nuevo y ellos pueden hacer hasta 500. De la misma forma, Quest, que estaba recibiendo la muestra, la saca externamente de aquí y reclama que ahora en vez de enviarla a California, la lleva a Virginia, así que deberíamos tener la respuesta. Pero la diferencia en términos de los recursos, definitivamente la Rapid Test, la prueba rápida, no solo nosotros hemos buscado más, también la empresa privada, los IPA, los 330, los planes de cuidado coordinado, también han generado compras en la periferia y nosotros lo que hemos hecho es darle la capacidad para que los médicos en la periferia puedan hacer la prueba rápida y reportar al Departamento de Salud. Doctor, ¿se ha hecho alguna gestión adicional para tratar de volver a comprar un millón de pruebas que se falló en comprar? ¿Qué orden de compra hay ahora mismo? Básicamente nosotros hicimos una petición a través de FEMA. Nosotros recibimos 15 máquinas, que son máquinas pequeñas, que se pueden mover a la periferia, a los hospitales de la región. Estas máquinas son para producir el PCR, la molecular, no en 8 horas, en 15, 20 minutos. Cuando nos llega a una disposición de FEMA. Desafortunadamente, no nos llegan los reactivos como para poder generar un esfuerzo real. Nos llegó reactivo para 120 pacientes, así que no la puedo utilizar porque solo puede ser una máquina en un día. Lo que sí es que hicimos una petición de reactivos para 50,000 pruebas. Tan pronto llega eso, y eso lo discutimos ayer con los alcaldes también para que ellos tuvieran insumos, donde en términos regionales podemos hacer esta distribución. Definitivamente tienen que ser centros médicos grandes, pero donde vamos a poner definitivamente una va para el aeropuerto, pero las otras 14 definitivamente vamos a hacer una distribución regional para poder hacer pruebas PCR, la molecular, en 15 a 20 minutos. ¿Esos 50,000 reactivos se compran a través de FEMA o a un se piden a través de FEMA, eso es parte del stockpile, ahí es FEMA, que de la misma forma que no hay ninguna orden de compra adicional a otro proveedor privado. Sí tenemos, ahora mismo las órdenes importantes son las órdenes de ventiladores, ya recibimos 40 en este momento. Así que tenemos 2 órdenes de ventiladores. En términos de pruebas, sí seguimos evaluando órdenes. Hay una orden que llegó a Puerto Rico, pero estamos en el proceso de reevaluar en qué medida cumple con todos los elementos particulares de contratación. Esa es la compañía 313. Exacto. ¿Y después de esta no se han hecho más órdenes? No, en este momento no. Tenemos 200,000, hoy están distribuidas 100,000. Bien importante, entendamos que ya no es tan solo el departamento, ¿verdad? Las compañías de cuidado coordinado, los que se llaman Managed Companies, han hecho inversión capital, los IPA, los 330. Así que es interesante reconocer que hay pruebas en la periferia. El argumento siempre va a ser que se documente y se notifique al Departamento de Salud para entonces nosotros utilizar esa información para poder tomar decisiones. Tengo una duda sobre lo que me mencionó. Las pruebas que llegaron de 13 están detenidas para evaluación. ¿Podrían entonces devolverlas? Sí. ¿Cuántas pruebas son? 49,000, por lo menos lo que tenía de información ayer, 49,000. Okay.
el proveedor que supuestamente Apex le iba a comprar, ayer nunca lo contactaron. Hay investigaciones, usted mismo lo dijo, hay investigaciones sobre eso. ¿Qué fue lo último que pidieron los federales a salud y si han citado al funcionario de la Cámara? Ustedes han visto que ha habido citaciones a través de la Cámara de Representantes para la investigación que ellos llevan, y ayer hubo vistas que se extendieron muchísimo. Desde nuestra perspectiva, nosotros hemos hecho los referidos apropiados conforme a orden y ley, y sí, la información en este momento que se ha pedido a la institución es básicamente garantizar que direcciones de email, que esas cuentas se manejan de forma que no se pueda remover la información. Yo he comunicado desde el segundo día que llegué aquí que el sistema de salud de Puerto Rico tiene el sistema electrónico de Internet. Si uno utiliza y utilizó eso para comunicar algo dentro del sistema, no hay forma de borrarlo por 10 años. Esa información se mantiene. Sí, tanto el Office of Inspector General, el FDA, el FBI han solicitado, inclusive el Departamento de Justicia, han solicitado que esas cuentas de Internet se mantengan seguras. Pero no los han citado. A mí no me han citado. A mí no. Yo puedo hablar de salud. Ninguno de mi equipo ha sido citado. Quería precisamente preguntarle sobre la doctora Concepción Quiñones del Hongo. Cuando la primera vez que yo entrevisté, usted habló positivamente de su subsecretaria. Pero ¿cree usted, porque la gobernadora la describe personalmente, ¿usted cree que ella es capaz de mentir? Yo no puedo hacer alegaciones de Quiñones del Hongo, una persona que conozco, que respeto, que le ha dado servicio al país por 45 años. De la misma forma he dicho que es una persona que dio buen servicio al país. Desafortunadamente esta situación se genera, le compete a las entidades investigativas el establecer qué es cierto, qué no es cierto, y hasta ahí llego yo. Reconociendo también que la conozco y la aprecio muchísimo y que nuestra secretaria de Justicia es su hija. Así que en ese contexto, mis declaraciones en relación a Conchi es que le compete ahora a las entidades de investigativas establecer los hechos. La vista desde la Cámara de Representantes, ¿la vio? ¿Qué le pareció? No, créeme, no tengo tiempo ni para comer, así que voy a ver las vistas, pero no te puedo hacer ningún comentario. Evidentemente generan mucha atención, y pues que la orden y la ley se establezcan. Definitivamente eso es lo único que puedo decir. Una de las cosas que se vio ayer fue que por varios testigos del Departamento de Salud, los doctores específicamente Segundo Rodríguez y el doctor Salgado, fueron quienes hacían referidos, pero después se esperaban y prácticamente tomaban la decisión de que el servidor se le compraba. Usted estuvo en los task force, los especiales con ellos decían que solamente eran asesores científicos, que no tenían nada que ver. ¿Cómo se siente ahora viendo todo esto? Yo te puedo decir que el Task Force llenó una necesidad de este país y lo sigue llenando en términos científicos, para propósitos de poder dirigir los esfuerzos. Así que son personas, yo creo que responsables. Yo conozco a Segundo Rodríguez. Lo conozco como una persona íntegra, una persona que cuando dirigió el departamento, cuando yo estaba en salud en el 2009 al 2012, dirigía el departamento de cirugía, y no puedo decir absolutamente nada negativo de él. Así que evidentemente todas estas cosas se generan, desafortunados, pero como te dije, está el proceso investigativo y ahí se adjudica básicamente bien o mal. Con todo, a raíz de todo lo que ha sucedido y ha salido a la luz pública, parece que ahora mismo el Task Force aún es necesario. Sí, son científicos. Definitivamente el modelo probabilístico, el doctor Rey y la doctora Marcia Cruz, el grupo ese de investigativo, particularmente el que nos ayuda a generar el modelo probabilístico, definitivamente son esencialísimos. Son personas con una capacidad, son como dicen los scholars, ¿verdad? Son los científicos de nuestro país y nos han ayudado muchísimo. Definitivamente es necesario. Segundo Rodríguez, ¿debe permanecer como coordinador? No, en esa parte no te podría decir, de verdad, no es justo hacerme la pregunta, pero te entiendo. El argumento es, el Task Force ha hecho una labor encomiable, definitivamente de mucho valor al país. Secretario, usted que estuvo ahí antes, ¿qué le parece que esa transacción de Apex
tardó 24 horas solamente en presentar la propuesta, pasar por 8 escritorios y depositar el dinero. Eso es algo extraordinario. Sabes que del primer día que yo llegué aquí, inmediatamente nosotros hicimos un escrito solicitando que se cancelara la orden. Todo, ¿verdad? Yo creo que la parte interesante de todo esto, ¿verdad? Se estaba tratando de llenar una necesidad del país, ¿verdad? Así que yo no puedo darle los méritos, pero te puedo garantizar que desde que yo entré en adelante, todo lo que se ordena tiene que estar claro, preciso, conforme a orden y ley. De la misma forma, he hecho claro, ¿verdad? La gente ha preguntado por lo del excess capacity, que llama capacidad exceso, que es el centro de convenciones, todas estas cosas. Todo esto se está haciendo conforme a orden y ley y hoy debe salir a los medios de comunicaciones un RFP, una requisición de propuestas para todo esto, cuestión de que todo licitador que quiera generar negocio con el gobierno de Puerto Rico lo pueda hacer de forma formal y que se pueda presentar y evaluar de forma responsable. Secretario, usted menciona que se estaba respondiendo a una necesidad. Esa necesidad ya no existe, porque no se puede reponer eso. La necesidad existe, lo que pasa es que estamos más organizados y por eso es la importancia del toque de queda, porque nos da un poquito de respiro, ¿verdad? Esa curva que se mantiene baja nos ha dado tiempo a que, como dije, los ventiladores para mí, los usos de intensivos, hoy vamos a reportar que tenemos 40, un poquito más de eso, son nuevos. La capacidad que tenemos para manejar el paciente que nos llegue de forma, ¿verdad? Que necesite servicios para una condición severa, que necesite intensivo, que necesite la máquina. Hoy yo te puedo decir que nosotros tenemos la capacidad, ¿verdad? Esos 40 ventiladores, de esos 40 ventiladores vienen más luego. Sí, la página del dashboard refleja órdenes de 380 y también hay una disposición a través de FEMA de 500, pero eso es distinto, ¿verdad? Pero por lo menos de los 380 podemos en algún momento hoy decir que de los 380 de las órdenes que se hicieron, tenemos 40. Sé que estoy sobre tiempo, pero quería hacer una última pregunta. Médicos y enfermeras que están yendo de Puerto Rico, le están haciendo ofertas muy positivas en Estados Unidos y aquí los están despidiendo los hospitales. Entonces, ¿eso le preocupa? ¿Hay algo que usted como secretario puede hacer? Nosotros desde el primer día hemos solicitado a todas las entidades, nos sentamos con todos los departamentos del gobierno de Puerto Rico, particularmente con lo del incentivo, ¿verdad? Hemos hecho la parte de los incentivos a los hospitales públicos que se van a distribuir $30 millones. Nos sentamos con la Asociación de Hospitales y con el grupo de ACES para garantizar que habían pagos prospectivos para que las entidades tuvieran dinero. Se trabajó a través de ACES un dinero que va a llegar a Puerto Rico, que son $130 millones en este año y 130 millones para la parte B de Medicare, y eso va directamente a proveedores. Los médicos se hizo la línea y el acceso directo a PCR, a la prueba molecular, en el momento en que la necesitan, no importa cuántas veces, tienen acceso, y si están fuera de la zona metropolitana, nosotros enviamos equipo de campo, médicos de medicina de campo, para escoger la muestra y traerla y hacerla dentro de 6 a 8 horas. Vamos a hacer todo lo necesario. El equipo protectivo, todo lo que llega se distribuye inmediatamente, particularmente a los centros de provisión de servicios, particularmente hospitales, CDT, municipios. Así que estamos haciendo todo lo posible por garantizar que nuestros médicos, nuestras enfermeras, a quien le debemos la vida hoy, médicos, enfermeras, personas de servicio de salud, las personas que limpian en los hospitales, que limpian aquí, que le demos la vida hoy. Así que nosotros tuvimos una cosa que fue bien interesante, el día ese del aplauso a los médicos, y duró un día, ¿verdad? En otros países, todos los días, a las 9 de la noche lo hacen, todos los días. Y en Puerto Rico lo hicimos, ¿verdad? Para propósitos de, no sé, de insertarnos en la moda, pero se le debe aplaudir todos los días, todos los días. Pues, y ojalá que podamos frenar este éxodo de médicos y enfermeras porque nos hacen falta. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros en esta entrevista. Un placer.